Bien, estamos con el doctor Iván Uchur, un profesor universitario colombiano, escritor, ensayista, que ha realizado estudios en la Universidad de Cauca, en la Universidad de Syracuse en Estados Unidos y en la Universidad de Austin, Texas, en los mismos Estados Unidos. Actualmente se desempeña como profesor de la Universidad de San Francisco en Quito y es colaborador del diario Hoy. Profesor Uchur, nuestra primera pregunta un poco va centrada a lo que usted ha estado trabajando aquí en el Encuentro de Literatura, García Márquez. Una pregunta porque, bueno, lamentablemente no he podido asistir al seminario. Al seminario. Como usted nos habrá visto, hemos estado en 20 cosas diferentes. Claro. Pero algo se me ha filtrado. Te han contado, te han chismoseado. Pues quería saber un poco, si es que podría hablarnos, ya que su tema ha sido sobre García Márquez, darnos un poco algunas ideas respecto a él. Le había comentado algo que me interesaba, por ejemplo, los rastreamientos de las influencias de García Márquez, en fin. Si pudiéramos hablar algo sobre eso para luego pasar a otros temas ya más personales suyos. Muy bien. Yo empecé el curso tratando de estimular a los estudiantes para que cuando uno lee literatura necesita concebir la literatura como un proceso, ¿no? Y como tal hay que conocer el pasado. Entonces les decía yo que detrás de García Márquez había una especie de intertexto, ¿no? De diálogo, de ficción, y que García Márquez, como otros tantos escritores, no es un producto gratuito, ¿no? Y que su trabajo precisamente sale de una cocción, ¿no? De un cocinado que arranca de modelos, así como todo escritor tiene sus modelos, García Márquez también tiene sus modelos, ¿no? Hablamos precisamente de las llamadas sombras protectoras y las sombras opresoras, ¿no? Mencionamos a Harold Bloom, la teoría de Harold Bloom, que menciona que todo trabajo literario es una especie de producto de una ansiedad de influencias, ¿no? Tú lees a fulanito de tal, entonces te admiras y no sabes qué hacer, ¿no? Imitarlo, destruirlo, etcétera. Lees a fulanito de tal, etcétera. Y lo mismo pues ha pasado con un escritor de la talla de García Márquez, ¿no? Entonces, en este sentido, vimos las zonas de influencias, las sombras opresoras y la lucha que se produce en García Márquez para imitar al padre, imitar al modelo, destruirlo y superarlo, ¿no? Hablamos de Kafka, de William Faulkner y de Ernesto Hemingway, ¿no? Estos tres modelos, por citar los principales, ¿no? O al menos aquellos cuyas sombras son más visibles, ¿no? No hablamos de otros, por supuesto, de Rabelais y de toda la tradición clásica de la Odisea, etcétera, ¿no? Bueno, más o menos la de Faulkner, entiendo que sobre todo en lo que es la creación de micromundos está muy presente en García Márquez. Claro. Hemingway pienso que también es muy evidente, ¿no? Por el mismo hecho que Hemingway también escribió sobre Latinoamérica. Exactamente, claro. Lo que no le veo muy claro es a Kafka. Sí, Kafka, el primer cuento que escribe García Márquez, que cuando tiene 19 años, es un cuento kafkiano de tiempo completo. Es un cuento rarísimo, que fue escrito por reacción, precisamente, ¿no? García Márquez empieza a escribir cuentos y a pasar y alternar el periodismo con la literatura por reacción, porque había en esa época un escritor colombiano muy conocido, Jorge Salamea, que había ganado el premio Lenin de literatura, ¿no? Muy combativo, muy de izquierda. Y entonces Salamea se atrevió a decir que después de la vorágine y de la María no había nada en Colombia, ¿no? A pesar de que era una tierra de poetas, que nadie escribía nada especial. Entonces García Márquez, muy jovencito, muy arrogante, muy costeño, muy tropical, escribe ese cuento y lo manda en respuesta evidente, explícita a Salamea. Y Salamea pues se queda asombrado, ¿no? Y es un cuento que obviamente, tomadas las distancias, analizado ya, es un cuento obviamente de aprendiz, ¿no? Claro. La introspección, el mundo onírico, el viaje a través de la mente, ¿no? Del cuerpo, ¿no? Ciertas dislocaciones de la escritura, ¿no? No tiene nada que ver con la gran hipérbole de García Márquez, ¿no? Claro. Con el manejo de la frase, ¿no? Se nota incluso muchas faltas de concordancia, etcétera, ¿no?
Y hay temas como Eva está dentro de su gato, por ejemplo, que Eva es como una lectura de la metamorfosis, sí, ¿no? Sí, tienes razón. Sí, además, no solamente el análisis nos ayuda, sino también ciertas manifestaciones de García Márquez en torno a lo que estaba leyendo, ¿no? En Bogotá, dice él que estaba aburrido en ese ambiente de cachaco, ¿no? El ambiente serrano, frío, y entonces decía que se aburría a muerte y que entonces decidió ponerse a escribir. Bueno, pasando a otro tema, como decía, y obviamente sin ningún compromiso, pienso que hasta puede ser positivo lo que puede decirnos al respecto. ¿Cuál es su opinión sobre la literatura ecuatoriana, sobre la cultura ecuatoriana inclusive? Ya, yo estoy todavía aprendiendo sobre literatura y cultura ecuatoriana. Yo llegué hace 6 años, obviamente que conocía algo, pero la que más me impulsó a conocer al Ecuador fue mi mujer, por supuesto, a ella le debo todo, ¿no? Conocía del Ecuador aquel tipo de lectura que es casi obligatoria en los colegios, ¿no? Claro. Sobre todo Huasipungo, pero nada más. Y obviamente había un vacío, ¿no? Yo creo que es un vacío que a muchos latinoamericanos nos pasa, e incluso a personas que han estudiado literatura, como en el caso mío, ¿no? Conocía muy poco. Había oído hablar de Abdón Uvidia por un cuento que se publicó en una revista en la que me publicaron un cuento a mí, y nada más. Ahora admiro mucho el trabajo de Abdón Uvidia, ¿no? Como de otros escritores, y estoy ahora ganando tiempo. Ahora estoy leyendo muchísimo de literatura ecuatoriana, ¿no? Y tanto mi mujer como yo, que ella también enseña literatura, nos hemos propuesto distribuir, promocionar a la literatura ecuatoriana. Tenemos muchos amigos en Estados Unidos, en Colombia, y enviamos siempre que podemos textos de novelas para que sean leídos, ¿no? Porque les decía yo a unos estudiantes que el problema fundamental de la literatura ecuatoriana, y creo que de la cultura ecuatoriana en general, es de ausencia de imagen en el exterior. Es decir, la imagen existe porque es inevitable, pero no hay un aparato, ¿no?, de distribución, de promoción de la imagen del Ecuador, ¿no? De promoción. En los Estados Unidos tú puedes comprobarlo fácilmente, ¿no? El tipo de literatura que se estudia, ¿no? Por supuesto, si se trata de un crítico peruano, pues va a escoger escritores peruanos. Si se trata de un colombiano, pues indudablemente, ¿no? Y eso pasa. De vez en cuando hay alguien por ahí que incluye en las materias, en las asignaturas, un escritor ecuatoriano. Y eso es injusto, por supuesto. Claro. Es decir, que esto no tiene que ver con la calidad, ¿no? Sino tiene que ver con sistemas de distribución, ¿no? Ahora, si nos vamos a esto, pues yo no sé, nos metemos en una polémica interminable, ¿no? Porque algunos ecuatorianos, o muchos ecuatorianos, a mí siempre me dicen que lo que pasa es que el Ecuador no suena. Y que no va a sonar porque no está en el cruce de caminos, ¿cierto? A mí me dicen los mismos ecuatorianos. Yo en calidad de colombiano trato de ponerme un poquito cauteloso, ¿me entiendes? Y decir, bueno, pero tampoco, ¿no? Yo no sé si es que esto sea una especie de autodepreciación, pero he conversado con sociólogos. En nuestra cultura, por lo general, compasión, sí. Pero hablo con antropólogos, con sociólogos, etcétera, ¿no? Y a veces los dejo hablar, incluso yo hasta me asusto, ¿no? Cuando me toca decir, bueno, ¿será eso cierto? ¿No? Pero sí, hay algo de cierto, ¿no? Hay como, no sé, una falta de promoción en el exterior, ¿no? El escritor ecuatoriano necesita ser más conocido fuera, ¿no?, del ámbito. También pienso que, yo no sé, también, esta es otra teoría ahí lanzada, ¿no?, en este momento. No sé si tenga que ver también con la creación de ciertas figuras, de ciertas vedettes, ¿no? ¿Cierto? En el caso de Colombia, pues García Márquez arrasa, ¿no? Y de alguna manera, pues es el modelo, y detrás del modelo, pues estarán los críticos que van a buscar precisamente qué hay detrás de García Márquez, y por lo tanto entonces hay una mayor promoción de otros escritores de mucha calidad, indudablemente, ¿no?, y que son promocionados, ¿no? Puede ser eso, es decir, no hay en la literatura ecuatoriana una figura así, no porque no la merezca, ¿me entiendes? Es simplemente que
Paulo Palacio, por ejemplo, ahora tardíamente es reconocido, ¿no? Igual que pasa en la poesía con César Dávila. Exactamente, con César Dávila. Como que a redescubrírselo y exactamente. El valor que tiene. Pasó con Pablo Palacio. Correcto, sí. Y posiblemente nos pasará a lo mejor igual con Jorge Enrique Adún en algún momento. Mira, Jorge Enrique Adún. Sin embargo, fíjate que Jorge Enrique Adún es una de las excepciones. Pero pese a eso, aquí dentro del Ecuador, creo que no es uno de los escritores más valorados. Más valorados, y sin embargo afuera es sin un gran reconocimiento. La vedette del Ecuador. Indudablemente. Adún yo he leído mucho y lo admiro mucho, ¿no? ¿Cómo no? Incluso te cuento como anécdota que en alguna ocasión hablamos con mi esposa, que es una defensora así a morir de su cultura, ¿no? En el exterior. Decíamos que una vez estábamos hablando con un poeta peruano, ¿no? Y le dijimos, Adún, ¿cómo es que no vas a conocer a Adún? Y este peruanito decía, pero ¿qué es? Si es pura imitación de Neruda, ¿no? ¿Adún? Sí, entonces le dijimos, mira, yo creo que está siendo muy arrogante, ¿eh? Sí, ¿cómo no? Sí, cosas así, ¿no? En general, como te digo, entonces es necesario, yo no sé, recurrir a qué mecanismos, ¿no? Pero se necesita un sistema de mercadeo, ¿no? Producción, fortalecimiento de imagen de la cultura ecuatoriana en el exterior, ¿no? Trabajar más la semiótica, precisamente. Sí, indudablemente, eso es cierto, ¿ya? Por eso me interesa ahora la publicidad, ¿eh? Sí. Porque en principio los literatos y los intelectuales odian la publicidad, ¿no? Incluso algunos me han dicho, pero hermano, ¿cómo te metes a enseñar semiología de la publicidad? Y les digo, ¿y cuál es el problema? ¿No? Es un poco como la reacción de los ciertos intelectuales al dinero, ¿no? O al comercio. Yo pienso que incluso la gente puede tener pautas de lectura de la publicidad. Ya con eso está ganada una gran parte. No sabía si además se puede utilizar la semiótica, la publicidad con otros fines, ¿no? Exactamente, claro, indudablemente, guardando los límites. Indudable. Iván, otra pregunta sobre, ya que eres profesor aquí en el Ecuador, ¿qué piensas sobre la universidad ecuatoriana, sobre la situación que estamos viviendo ahora en la universidad ecuatoriana? Cuando yo vine aquí al Ecuador tenía una opinión bastante errada porque pensaba que había un cierto desarrollo universitario parecido al de mi país. Bueno, pues es explicable que uno juzga la realidad según lo que uno conoce, ¿no? Aunque mi mujer ya me había advertido, pero pensaba que el asunto no era tan serio. Noto que obviamente falta bastante desarrollo universitario, y por desarrollo universitario empiezo diciendo hablando de infraestructura, ¿no? Es decir, hay muy pocas universidades aquí. Y las que hay, como en Quito, pues son la Central y la Católica, y sobre la Central ya pesa el estereotipo, pues de una, bueno, no sé si sea estereotipo, pero pesa la acusación de una politización malentendida, ¿no? A mí me parece que lo que ha pasado en la Central es un poco el fenómeno que ha sucedido también en otros países, ¿no? Una politización producto por obvias razones, ¿no? Pero una politización malentendida, una pseudopolitización que ha terminado en un esquema dogmático terrible, ¿no? Que no tiene razón de ser ahora, incluso con esto de la perestroika, ¿no? Entonces, si vemos esa perspectiva, también podemos ver la falta de estímulos a la investigación. Hay muy pocos estímulos a la investigación, pocos estímulos salariales igual, pues siempre conozco cantidad de profesores que sobreviven, ¿no? Es increíble pensar que un profesor universitario tenga que sobrevivir, que tenga que piratear de noche en otros colegios porque no le alcanza el sueldo. Esos son factores que podrían ser decisivos, ¿no? en un análisis de lo que sería el panorama universitario ecuatoriano. Y ahí entra precisamente la San Francisco, ¿no? Como una alternativa, pues obviamente de una clase empresarial poderosa que quiere, por un lado, mejorar el país y que tiene buenas intenciones, ¿no? Aparte de si esas buenas intenciones se traducen en una práctica real, ¿no? O si de pronto esta propuesta de la San Francisco termina fortaleciendo precisamente una educación elitista que de pronto se va a alejar de la identidad y de los verdaderos propósitos de un país. Puede también retroalimentar en general todo el sistema de universidades. Exactamente. Un poco como ejemplo, ¿no? Exactamente, puede estimular precisamente la competencia, ¿no? En aquellos que precisamente están en desacuerdo con la San Francisco.
bueno, por lo pronto has visto que ya está la Universidad Andina y está el SEC, que acaba de ser fundado, otra universidad, de modo que la San Francisco, para bien o para mal, está produciendo efecto.